La Rioja le pidió a la Corte Suprema la suspensión total de los efectos del mega GNU de Milei. Lo hizo en una presentación ante el máximo tribunal, en la que sostuvo que ya está en condiciones de resolver la medida cautelar contra el decreto de necesidad y urgencia 70 que desregula la economía. Una noticia bomba que sorprendía a la tertuliana en Málaga disfrutando de unos días de vacaciones y sobre la que, muy seria, dejaba claro que no tenía absolutamente nada que opinar. Jamás en la vida me he metido en la vida de Alejandra. Sin embargo, las especulaciones no han cesado y se ha llegado a afirmar que Terelu estaría muy disgustada con la relación de su hija, además de por el complicado pasado de Carlo y su historial delictivo, por su presunta enemistad con Marc Flores. Nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni una cena. ¿Qué tendrá que ver? Tiene claro lo que quiere y lo que quiere decir, y eso es muy importante en la vida, ha concluido. Con los microsismos registrados en los últimos meses, se han detectado nuevas grietas. Los daños se han reportado en algunas alcaldías de la CDMX. ¿Te puede interesar? Microsismos en la CDMX, ¿dónde se ubica la nueva falla geológica? Foto. Cuarto Oscuro. Hay que reportar que los residentes de Mixcoac han reportado importantes afectaciones en sus domicilios, luego de los microsismos que se dieron. Una mujer que reside en el edificio de los Echave 34 en Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, aseguró que las grietas detectadas en su casa en diciembre del año pasado crecieron significativamente. Quito, 21 de febrero, F. Liga de Quito y Fluminense vuelven a enfrentarse desde este miércoles por tercera vez con un título internacional en juego, en el partido de ida de la Recopa Sudamericana, que enfrenta a los campeones de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores, respectivamente. En el 2008, LDU se alzó con la Libertadores en la tanda de penaltis celebrada en el Maracaná, tras haber ganado 4-2 en Quito, y haber perdido 3-1 en Río de Janeiro. Solo un año después, el cuadro ecuatoriano volvió a imponerse al Flu por el título de la Sudamericana con un resultado global de 5-4, gracias a una goleada por 5-1 en la capital ecuatoriana, y a una derrota por 3-0 de nuevo en el Maracaná. Así, esta Recopa Sudamericana puede hacer que Liga de Quito haga un pleno de 3 finales ganadas al equipo brasileño, o por el contrario Fluminense puede acortar la ventaja. Por su parte, Liga se quedó sin el volante argentino Mauricio Martínez, el goleador peruano Paolo Guerrero y el extremo derecho ecuatoriano Renato Ibarra. El detalle positivo es que uno de los dos triunfos fue en su último encuentro frente a River, en su etapa en el globo. Martínez suma 7 partidos ante el equipo de Núñez, en los cuales cosechó 2 victorias, una como técnico de Huracán y otra en su paso por Tigre, un empate y 4 derrotas. La particularidad de ese partido fue que para el equipo de Victoria convirtió Facundo Colidio, actual delantero del conjunto de Michelis. Hasta ese encuentro, el técnico de Boca había acumulado 3 derrotas consecutivas frente a River, la primera con Estudiantes de Buenos Aires por la Copa Argentina en 2019 y después 2 con Godoy Cruz de Mendoza en 2020. La caída restante fue con Tigre el año pasado por 1-0 en Victoria, mientras que el empate fue con el mismo club en agosto de 2022, por el torneo de la Liga Profesional. El gobierno de La Rioja pidió la suspensión total del decreto de necesidad y urgencia, NU, del presidente Javier Milei. El mapa se pintó de otro color, y se impone una reconstrucción profunda en el PJ. El incremento fue fijado por el Ejecutivo tras el fracaso del Consejo del Salario. Gastos en redes y aportantes privados, detectan posibles irregularidades en las campañas de Milei, y más a gastos en redes y aportantes privados, detectan posibles irregularidades en las campañas de Sergio Massa y Javier Milei, foto, Reuters, Agustín Marcaria. Lo anunciarán este jueves en una conferencia de prensa en el Obelisco. El gobierno de La Rioja pidió la suspensión total del decreto de necesidad y urgencia, NU, del presidente Javier Milei. A fines del año pasado el gobierno de La Rioja hizo una presentación en el máximo tribunal con el objetivo de intentar que se declare la inconstitucionalidad de la iniciativa de desregulación de la economía. El procurador dictaminó que la Corte Suprema debe resolver el planteo de La Rioja contra el GNU de Milei a fin de enero. El procurador general interino, Eduardo Casal, determinó que la Corte debe resolver sobre la presentación de La Rioja contra el GNU de Milei, y los magistrados respondieron que empezarían a tratarla este mes. Fue luego que el máximo tribunal girara el expediente al procurador para que dictaminara si el conflicto es competencia o no de la Corte.
Quintela dijo que se veía obligado a tomar esta medida, que concretó tras la aprobación de la legislatura local. Así, el bono de refuerzo que el gobierno define por estas horas debería ser de al menos $60.000 para poder cubrir la canasta básica de un adulto que en enero fue de $193.147. La ANSES anunció el aumento de las jubilaciones, y se espera que confirme el monto del bono en los próximos días. En enero, incluyendo el bono de $55.000 que otorgó el gobierno, y que llevaba el piso de los haberes a los $160.712.61, los jubilados de la mínima apenas llegaban a cubrir los gastos de la canasta básica que la Defensoría de la Tercera Edad había calculado para octubre y que en ese momento llegaba a $313.185. El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado que la suba de las jubilaciones rondaría el 30% en marzo. Caputo había adelantado esta semana que en el marzo va a haber una recomposición aproximadamente del 30% más el bono. El paro fue resuelto ante la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante, señalaron desde el gremio. Ratificamos nuestras medidas tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. ¿Qué líneas afecta el paro de trenes? La conciliación obligatoria es un mecanismo establecido en la Ley 24.635 para resolver conflictos entre empresas y sus trabajadores. La conciliación obligatoria solo puede ser dictada por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Por caso, hoy miércoles el Sindicato de la Fraternidad, los conductores de locomotoras que lidera Omar Maturano, realizarán un paro de 24 horas. En ese sentido, el triunviro de la CGT, Pablo Moyano, afirmó que de incrementarse los conflictos el llamado a un nuevo paro nacional se convertirá en una realidad. Ratificamos nuestras medidas tras una reunión en la que no recibimos ofertas, ni fueron recibidos nuestros reclamos. Este mapa de la conflictividad sindical que se agrava día a día, habilita la posibilidad de pensar de un nuevo paro nacional de la CGT. En tanto, Pablo Moyano afirmó, en diálogo con la M750, que la Central Obrera tomará las medidas que sean necesarias. El decreto de desregulación de las obras sociales, firmado por el presidente Javier Milei, fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La avanzada se da en el marco del enfrentamiento entre el gobierno y la CGT y los sindicatos. Con esta iniciativa, el gobierno busca que el beneficiario pueda pedir el cambio en cualquier momento y desfinanciar a las obras sociales sindicales. Del total que va a FIP, que se deduce del sueldo bruto del empleado o proviene del aporte del monotributista, se descuenta un porcentaje que se destina al Fondo Solidario de Redistribución. El descuento de la cuota es del 10% en el caso de los monotributistas, del 15% en el de las obras sociales sindicales y un 20% en el de las prepagas. Representa una pérdida de poder adquisitivo de no menos del 25% entre el salario mínimo de marzo y el correspondiente a diciembre pasado. Para este periodo, solo se toma en cuenta el salario mínimo vigente al mes de enero en el cálculo del piso del impuesto. No creo en que un político pueda determinarlo por decreto, había señalado Javier Milei en una entrevista radial el último viernes. Sin siquiera promover el debate, ni ofrecer una mediación, el representante oficial dio por finalizado el encuentro sin acuerdo. En la tarde-noche del lunes, el Poder Ejecutivo resolvió el incremento mínimo del salario mínimo, que dejó trascender esa misma noche y oficializó, este martes en conferencia de prensa, el vocero presidencial. El gobierno de La Rioja pidió nuevamente que la Corte Suprema disponga la suspensión total de los efectos del TNUU. Se han cumplido todas las mandas indicadas por el tribunal, tanto en el expediente principal como en el incidente. Lo hizo con el patrocinio del ex juez del tribunal, Eugenio Zaffaroni. La competencia originaria del máximo tribunal se justifica en que en la causa es parte una provincia que demanda al gobierno nacional. La primera reunión del organismo parlamentario se dará después de que la Cámara de Diputados confirmara este lunes a los 8 diputados. El gobierno recibe a la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Gita Gopinath, para analizar la marcha del programa acordado en enero. De los 2 billones de superávit primario de enero, el 45% fue aportado por el retraso de las jubilaciones.
Licuar no es sanear, y para garantizar el crecimiento para el mediano y largo plazo, Argentina necesita lo segundo, advierte Romano Group. El CRA ya logró las reservas previstas para marzo, el objetivo que el gobierno puede mostrar como prácticamente cumplido para el primer trimestre ante el FMI, y es la meta de acumulación de reservas internacionales. En el mercado se espera que el CRA cumpla con el objetivo si se mantiene el ritmo de compras de dólares diario. Representantes de la Secretaría de Trabajo y de los gremios ferroviarios se reunirán para lograr un acuerdo y destrabar el conflicto. En el marco del paro de trenes que rige desde la medianoche, el gobierno convocó a los gremios ferroviarios para discutir los reclamos, y así lograr destrabar el conflicto que este miércoles dejó alrededor de 1.300.000 de pasajeros afectados por la falta del servicio. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste con el GNU y oficializó la desregulación de las obras sociales, por lo que la tensión en la relación con el sindicalismo no cesa. La reunión entre el gobierno y los gremios comenzó pasadas las 10 en la sede de la Secretaría de Trabajo, en Alemal 600, en el centro porteño. Transporte Automotor, AETA, se informó esta mañana que se estaban reforzando esta mañana los servicios de las líneas de colectivos aledañas a los servicios de ferrocarriles. Lo siguen en X más de 13.000 usuarios, y en TikTok, ha llegado a los 132.000, lo que lo hace un power influencer. Eso se vio en los precios, y lo que te estoy diciendo se ve ahora en los precios también. Y en cambio ahora los inversores internacionales escépticos, bonos a $35-40, recién asomando el hocico en los últimos días. Periodista, entonces la percepción que va a tener la gente más adelante sobre lo que le va a tocar vivir o puede terminar siendo peor que lo que marque la realidad. En el medio lo que va a suceder es que mucha gente va a perder el trabajo.